Amables oyentes, nuestro saludo fraternal, como de costumbre, en el nombre de Jesús. Hoy tenemos en Alimento para el Alma nuestro tema, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación de los siglos, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de su nombre y por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El tema de esta hora es un tema trascendental, importantísimo. Y quiero resaltarlo, y para el efecto vamos a tener que usar 2 o 3 secciones. El título es ¿Fracasó Jesús en la cruz? Para el efecto, tomo el libro de Dios que contiene la palabra de Dios, las santas escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Primero que todo, la cruz, y sobre todo la de Jesús, es la mayor expresión del amor de Dios. Al tomar un cuerpo de carne en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, para entregar su vida y su sangre, para redimir al pecador perdido, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, porque no ha habido ni habrá jamás otro recurso para llegar a Dios. Él lo dijo: nadie conocerá quién es el Padre. Nadie sabe quién es el Padre si yo no se lo revelo. Nadie nunca conocerá al verdadero Dios si Jesucristo no lo revela, porque Jesucristo apareció esencialmente para revelarnos la verdadera identidad del Dios único y verdadero. Ahora, ningún ser humano, ninguna institución, por religiosa que sea, jamás podrá pagar el precio de la redención de un solo pecador. Yo quiero que vamos a revisar el Salmo 49, porque yo dije que íbamos a empezar lentamente para ir explicando que eso de la cruz no fue ningún fracaso. Dios no ha fracasado en nada. Dios no miente. Dios no se equivoca. Dios no improvisa. Lo del Calvario fue algo que fue inventado por Dios desde antes de la fundación de los siglos. Miremos entonces el Salmo 49. Voy a citar el versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos, voy a invitarle a tomar su Biblia católica, para que usted sepa que le estamos enseñando la verdad. La Biblia no es católica ni es evangélica. La Biblia es la palabra de Dios para todos, católicos, evangélicos, protestantes, y sean lo que se sea, para don Raimundo y todo el mundo. El escritor sagrado nos está explicando que nadie podrá, por medio del dinero, pagarle a Dios la redención ni de una sola alma, porque esto no se compra con dinero, no, ni con recompensas. La salvación solamente procede de Dios, no de ninguna concepción humana. Nada de lo que ha inventado el hombre sirve para la salvación. Entonces, muchas personas
son engañadas cuando les cobran para sacar sus pobres almas del infierno. Y dan grandes sumas para liberar a sus seres queridos de la condenación que les espera. Pero si leemos el verso 14 del Salmo 49, dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Qué precioso esto. Dice, cuando muera, el verso 17, cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrarán en la generación de sus padres, escúcheme por favor, y nunca más verá la luz. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Ninguna suma de dinero podrá jamás pagar a Dios el rescate de una sola alma. Si redimiéramos todo el dinero que hay en los bancos del mundo y el circulante, no alcanzaría, escúcheme amable oyente, no alcanzaría para salvar ni un solo pecador, porque su redención es de grande precio y no se logrará jamás. Entonces, hay una pregunta. Vamos a mirar el Santo Evangelio de San Mateo, el capítulo 16. Voy a citar el versículo 26. San Mateo capítulo 16, verso 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Estamos hablando de comprar a Dios con dinero para salvarnos. El Señor fue enfático y aclaró esto. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El dinero, ni el suyo ni el mío, sirve para la redención de nuestras almas. A Dios no lo podemos comprar con dinero. No, Señor. Y dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Con qué podrá pagar el hombre la redención de su alma? ¿Con qué podrá pagar el hombre su entrada al cielo después de vivir una vida de espaldas a Dios? No quiero decirle que no hay ningún dinero. A Dios no se compra con dinero. Si usted desea salvarse, lo primero que hay que ir es por la fe a buscar a aquel que dio su vida para que usted y yo nos podamos salvar. En otras palabras, tendremos que asistir por la fe al Calvario a mirar a aquel que estuvo allí en medio de dos ladrones. Aunque los mal llamados científicos lo descalifiquen, Él es el único que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces viene otra pregunta. ¿Cómo entran los judíos y los que no son judíos? ¿Cómo entran al reino de Dios? Se lo voy a explicar, pero con la Biblia en la mano, amable oyente. Al efecto, vamos a leer la carta a los Efesios, el capítulo 2 y el verso 14. Dice, porque Jesucristo es nuestra paz. Cuando se habla de paz en la Biblia, no se está hablando de la redención de los conflictos humanos. No se está hablando de desfiles con camisetas blancas ni con palomas soltadas en las principales plazas de las ciudades. No, Señor. Cuando se habla de paz, se está hablando de que Jesucristo es nuestra paz. Cuando Cristo llega a la vida de cada pecador arrepentido, viene el surgimiento de una estabilidad emocional, física y espiritual. Cuando Cristo entra a la vida de un pecador arrepentido, esa persona entra en un remanso de paz, porque Cristo es nuestra paz. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, se acaban las carreras.
se acaban los temores. Jesucristo prometió diciendo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando revisamos el antiguo pacto, encontramos que los judíos y los gentiles no se podían juntar. Había una pared, una muralla que los separaba. Judío no aceptaba estar con los gentiles. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Mire lo que dice enseguida la palabra de Dios: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa brecha que había entre judíos y gentiles, Cristo la derrumbó. Él derrumbó esa pared que había que nos diferenciaba. A esas dos castas humanas, Dios las sentó en una mesa y partió o nos hizo comer de un solo pan y lo horneó con el fuego del Espíritu, para que los dos pueblos pudiésemos tener acceso a la presencia de Dios. Pero escúcheme esto, expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Pero cómo la hizo? Mediante su cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, este trabajo de juntar judíos y gentiles se realizó en la cruz del Calvario. El trabajo que realizara Dios hecho hombre en la cruz del Calvario no fue un fracaso, fue una tremenda bendición para nosotros que habitábamos en las tinieblas y en sombras de muerte. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Escúchame, porque por medio de Él y de su cruz, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu a Dios. Fue en la cruz donde se cuajó la apertura para entrar al reino eterno de Dios. Fue en la cruz, no fue en ningún otro recurso, ni con ninguna otra metodología que Dios usara. Fue allí en la cruz donde quedó expresado abiertamente todo el proceso que Dios había diseñado para salvar al pobre pecador. Qué precioso, ¿verdad? Pero aquí sigue algo y yo quiero irles enseñando, explicándole lentamente los procesos que Dios tuvo que usar para podernos salvar. Escúcheme lo que voy a decir. Ahí en la carta a los Colosenses, el capítulo 1 y el verso 20, escuche como dice textualmente. Colosenses capítulo 1, el versículo 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como los que están en la tierra, haciendo la paz. Escuche, mediante la sangre de su cruz. La cruz no fue un fracaso. El hecho de que Dios haya tomado la decisión de tomar un cuerpo de carne en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, y venir a morir en una cruz, para muchos fue un fracaso, pero para nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fue en la cruz donde Cristo derrotó los poderes del infierno. Fue en la cruz del Calvario donde el diablo fue reducido a nada.
Fue allí en la cruz donde Jesucristo despojó de esa acta de pecado, de esa acta que nos mató, que nos separó de Dios. Fue allí en la cruz donde Dios exhibió públicamente a los principados y a los potestades y a los potentados, exhibiéndolos, derrotándolos, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. La cruz es el símbolo de la victoria de Dios sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo, sobre los demonios, sobre la muerte. El pecado encontró su muerte en las manos del Cristo Santo y la muerte encontró su final en el día en que el Dios eterno en la persona de Cristo se levantó de la tumba victorioso y glorioso para levantar un pueblo para la gloria y la honra de su nombre. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte de su cruz, para presentarnos santa y sin mancha e irreprensibles delante de él. La cruz no es una tragedia, la cruz no es un fracaso, la cruz fue el método más hermoso que Cristo ha usado para levantar de entre los muertos a los que estábamos muertos en delitos y en pecados y sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¡Qué hermoso! Seguiremos con una segunda edición para demostrarles que lo de la cruz fue la victoria más contundente sobre el pecado, sobre el diablo, sobre sus demonios, sobre las pasiones, sobre todo lo que había en este mundo que nos amarraba para vivir avergonzados y humillados. Que Dios nos ayude a comprender que la victoria del Calvario fue la más grande, el más grande invento de Dios para salvar al pecador.